Hola a todos, yo soy Aye de Nonstop Viajes. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar con Mary, una argentina viviendo en Viena, en Austria. Ella tuvo la suerte de poder vivir también en Hungría, en España, en India y hoy nos va a contar un poquito cómo es vivir en este país de primer mundo, cómo es vivir en Viena. Suscríbanse a mi canal y presionen la campanita, así YouTube les avisa cuando hay videos nuevos en el canal, que constantemente estoy actualizando con distintas opciones, distintos países en Europa para emigrar y contando un poquito cómo es la calidad de vida, cómo son los costos, cómo son los salarios, conseguir trabajo. Así que no se pierdan los próximos videos del canal. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Mary. Bienvenida, Mary. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, un gusto, gracias por invitarme ayer. Gracias, Mary. Bueno, a ver, ¿querés arrancar contándonos un poquito cómo elegiste emigrar de Argentina? ¿Cómo llegaste en este momento a Austria, a Viena? ¿Por qué elegiste ese lugar? A ver un poquito de tu historia. Sí, pensándolo un poco, en realidad no sé si fueron tantas elecciones muy conscientes, sino un poco entregarse a cómo se iban dando las cosas y bueno, ver a dónde me llevaba todo. Yo en Argentina estudié Derecho, me recibí de abogada, estuve algunos años trabajando en estudios jurídicos y demás. Después entré en una ONG que fue muy importante para mí, se llama IESEC. Y bueno, entre otras cosas, ahí conocí a mi actual pareja, a mi marido. Y bueno, entre un montón de idas y vueltas, yo viví hasta el 2019 en Argentina, trabajé en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, soy de Buenos Aires. Me metí más también en temas de gestión de proyectos, hice una maestría en economía y había varias cosas, iba viendo que había como varios ítems o varias experiencias que yo quería ir teniendo, que ya medio que las iba cumpliendo y sentía que me faltaba algo más. Y entonces, bueno, en algún momento terminé la maestría, se cerraron varias cosas, como varios ciclos que estaba teniendo. Dije, bueno, la verdad es que quiero ir afuera. Si no lo hago ahora, no sé cuándo va a pasar. Así que bueno, ahí me animé y entonces mediados 2019 me mudé para España. Era el lugar más seguro porque ahí tengo familia en el sur de España, en Alicante. Así que, bueno, dejé atrás trabajo, la tesis que todavía está pendiente de la maestría, pero bueno, me quedé tranquila que había terminado la cursada. Y bueno, un poco la parte aventurera realmente. ¿Y cómo fue que llegaste de repente a decir, bueno, me voy a vivir a Austria? Sí, fue medio también un camino de ir uniendo cosas. Entonces llegué primero a Alicante, ahí al sur de Valencia, viendo un poco cómo me sentía, qué veía, cómo me sentía yo con, digamos, el desarraigo, con el estar lejos. Había estado algunos meses fuera de Argentina, pero no tanto, así que estuve unos primeros 4 o 5 meses que me asenté y empecé a trabajar en el negocio familiar ahí en Alicante. Y después, bueno, retomé esta historia que mencioné antes, esta historia de mi marido ahora. Y él estaba viviendo hacía unos 4 años en Budapest. Así que conseguí trabajo desde España para trabajar en Budapest, dando soporte a la parte de Iberia y bueno, en partes que se hablaba español e inglés, en un centro de servicios compartidos. Así que mi segunda escala en Europa fue Hungría, donde permanecí 2 años. Un Y montón. luego de ahí, a mi marido lo transfirieron a Austria y yo, después de estar, hacía el chiste que era como la princesa Sisi, la emperatriz Sisi, uniendo Austria-Hungría entre Viena y Budapest. Estuve como un año yendo y viniendo. Bueno, finalmente conseguí un trabajo en Viena y me mudé a Viena, donde ahora estoy. Qué bárbaro, hermosa historia además. Y cómo Medio fuiste loca. cambiando y caminando distintos lugares de Europa. Y te consulto, Mary, para ponernos también en tiempo y espacio,
todas estas posibilidades que tuviste tanto en España como en, bueno, ya en Hungría, fuiste con tu pareja, ¿vos tenés ciudadanía europea o lo pudiste hacer por ser pareja, cónyuge o mujer de un ciudadano europeo? Ujú. Mi marido es brasileño y no tiene ciudadanía europea, pero yo sí tengo ciudadanía Ah, italiana y sí confieso que me ayudó a tomar algunas, digamos, me ayudó a acelerar algunas de esas decisiones de bastante movilidad, eh, siendo que no necesité mirar la parte de sponsoreo de visa y demás. Así que sí, la verdad en eso te abre lo, muchas lo puertas. pude improvisar un poquitito más, digamos, sí. Claro, claro. Y contanos, ahora estás en Austria, estás en Viena precisamente. ¿De qué estás trabajando? ¿Qué tan fácil fue conseguir trabajo? ¿Cuánto es más o menos un salario mínimo? ¿Qué nos puedes contar de la situación laboral en Austria? Bien, bueno, yo en esta ONG que había estado en Argentina hice mis primeros pasos en recursos humanos, pero no demasiado. Ahí era una experiencia un poco mezclada con voluntariado, pero bueno, algunas cosas aprendí en ese sentido, las cuales retomé cuando empecé a buscar trabajo en Budapest. Y entonces ahí más o menos me iba dando cuenta que de mi bagaje de un poco de gestión de proyectos y más, pero sobre todo de abogada, donde más se me iba dando la salida laboral, no era en la parte de economía, que era mi último estudio, ni nada, era en recursos humanos realmente. Así que bueno, empecé a trabajar en recursos humanos en Budapest y luego lo mismo, cuando estaba buscando trabajo en Viena, empecé a mirar, bueno, ¿será que algo de gestión de proyectos, algo de economía, qué es lo que me dice el mercado, que de la experiencia laboral que yo traigo, puede hacer ese match de oportunidad laboral? Y de nuevo el mercado austríaco me dijo, por este lado, valoramos tu experiencia en Europa ya de recursos humanos, y bueno, así que ahora estoy trabajando en recursos humanos, también un poco por cómo se fue dando, no sé si tanto por opción, por elección muy consciente, sino la verdad es que ir leyendo un poco cómo se van dando y me parece que es importante la flexibilidad de decir, bueno, hasta dónde yo quiero trabajo profesional en esto, hasta dónde esto tiene algunos elementos, algunos componentes que me interesan, y bueno, y también que de la ecuación económica en esa parte, ¿no? Yo trabajo en inglés el 100% del tiempo realmente, y me costó un poquitito encontrar trabajo realmente en Viena, más tiempo que lo que me costó en Budapest. Me costó, diría, de ponerle pilas y realmente estar en la búsqueda muy activa, diría que unos entre 4 y 6 meses. ¿El idioma tuvo algo que ver en esa demora en conseguir trabajo? Sí, yo creo que definitivamente. Si hubiera tenido también en mi bagaje para poder incluso un nivel de alemán, para trabajar en alemán, la verdad es que creo que sí hubiera conseguido trabajo antes. Y sí, hubo, digamos, en las preguntas de screening, muchas veces te preguntan cuál es tu nivel de alemán y demás. Y en algunas toman que está ok que tengas un nivel un poco bajo, pero después durante la entrevista te das cuenta que eso es algo que te filtra. Así que sí, yo sé que la búsqueda sería mucho más rápida con un nivel alto de alemán. Excelente, excelente. Y te consulto, vos ahora estás trabajando como profesional. ¿Cuánto más o menos es el salario mínimo en Viena para un trabajo por ahí no calificado? ¿Y cuánto es la media que puede llegar a ganar un profesional en Viena? Estaba mirando el otro día unas estadísticas así, digamos, a nivel, porque según la zona en Austria va cambiando, pero bueno, algo así como se trabaja mucho con el sueldo anual. Entonces, un profesional estaría ganando en Viena algo así como 40.000 euros anuales. Un profesional, digamos, por lo bajo, 40.000 euros anuales. Un trabajo un poco menos profesional, un poquito menos de eso, pero no mucho menos de eso. Okay. Y lo que tiene aquí es que se hacen 14 salarios. Entonces,
El salario 13 y 14 van con bastante más libres de impuestos que los otros, así que es como nuestro Mira. aguinaldo, digamos. Así que sí, yo diría que con un sueldo neto de 1.600 euros se puede vivir bien. La carga impositiva es bastante alta para una persona soltera, pero haciendo las cuentas, para una familia hay bastantes deducciones impositivas que en la ecuación del neto sale mejor que en otras ciudades, Es de lo que estoy favorable. estudiando. Excelente. Y ahora, para conseguir trabajo, ¿cuál es el método más utilizado? ¿Se manejan mucho más con plataformas tipo LinkedIn o Indeed? No sé si tienen ustedes. ¿O es más del hecho de por ahí el boca a boca o salir a caminar y salir a tirar CV? ¿Cómo se manejan en Austria? ¿Qué es lo más Sí, común? es mucho con plataformas. LinkedIn funciona, pero en general no directamente como plataforma de búsqueda, sino como publicidad de los anuncios. Y luego siempre redireccionan a las páginas. Entonces termina siendo que tenés que subir tu CV para cada búsqueda independiente en la página específica de cada empresa. Y también hay una para la zona DACH, digamos, para la zona germánica, una que se llama Carrier con K, que también se usa mucho, y bueno, hay una especie de LinkedIn también para la zona germánica, que ahora se me fue el nombre, perdón, pero te lo puedo pasar, que también se usa mucho, sobre todo como para esto de publicitar los anuncios o las búsquedas, pero luego siempre te redirigen realmente a las otras páginas, y bueno, hay que tener mucha paciencia. Y algo que mencionaste súper interesante es el tema del idioma. La mayoría de las personas allá hablan alemán. ¿Ese es el idioma oficial de Austria o tienen varios idiomas? ¿Son bilingües? ¿También manejan el inglés o el inglés muy poquitito? ¿Cómo es el tema del idioma ahí? Sí, yo creo que depende también un poco de las regiones. Encuentro que, digamos, me da la impresión de que el nivel de educación generalizado es muy bueno, entonces, y esto se comparte con varias cosas que vi, por ejemplo, en Alemania, que al principio uno pregunta si hablan inglés y te dicen muy tímidamente que no, pero después tienen un nivel de inglés excelente, pero realmente la gente sí prefiere hablar alemán. Alemán es el idioma preferido. Cambian los acentos y un poco más de dialecto, un poco menos de dialecto, pero realmente y hay regionalismos, pero realmente hablar alemán es importante. Las páginas están en alemán, no siempre tienen traducción a inglés. Y lo que me llama la atención, y esto por ahí te lo comparo un poco con Hungría, las personas, los locales esperan que hables alemán, te tienen bastante paciencia de hablar alemán, a veces se cansan y directamente si ellos manejan bien inglés, se cambian rápido a hablarte en inglés, porque asumen que tu inglés va a ser mejor que en alemán, quizás no siempre es cierto, pero siento que la gente sí espera que hables alemán, y siento que también justo en la ciudad de Viena, algo así como el número es solamente un 60% de las personas que viven en Viena son austríacas. Todo el resto de las personas somos extranjeros que tenemos el desafío, más o menos, de aprender el idioma. Entonces es muy frecuente, digamos, me parece un fenómeno interesante, que la gente que se muda acá toma el desafío de hablar alemán, sea por inserción, sea por requisito de la visa, pero entonces es muy frecuente que, no sé, hay una comunidad turca, por ejemplo, muy grande, hay una comunidad balcánica muy grande, y te das cuenta que todos aprendieron alemán. Entonces eso un poquitito te destraba para bueno, tirarte a hablar, sabiendo que tu alemán es lejos de estar perfecto, pero también te genera como esa exigencia de, che, estás acá, ponete las pilas y aprende el idioma local. Claro. Y además para la integración incluso a la cultura local y a la sociedad, uno, me imagino, es más fácil hacer amigos y relaciones hablando el idioma local que tratando de hablar en inglés cuando ellos prefieren el alemán. Sí, tal cual, sí, tal cual. Ahora, hablando un poquito de lo que es el costo de vida en Austria, estábamos hablando recién un poquito de los salarios. ¿Cómo es el tema del alojamiento? Me imagino que como todas las grandes ciudades dentro de un país, Viena es una ciudad
la más importante en Austria. ¿Cómo es el tema del alojamiento? ¿Es fácil conseguir alojamiento? ¿Es muy caro? ¿Qué te piden para alquilar? Bueno, voy a sacar la bandera ahora de que Viena salió de nuevo una de las ciudades más vivibles del mundo. Y la verdad es que justo una de las partes que ayuda bastante a eso es que no es tan caótico o tan caro encontrar dónde vivir en Viena versus otras capitales de Europa. Total. Eh, el estado, digamos, la ciudad de Viena es dueña de gran parte de los edificios, de las casas y demás. Entonces tiene mucho poder para regular y mantener en costos razonables y que no se infle y no se dispare tanto la burbuja inmobiliaria como pasa en muchas capitales. Entonces eso la verdad es que ayuda bastante. Así que, bueno, dependiendo de las situaciones, Viena es una ciudad universitaria también, así que no sé, está este plan de vivir compartiendo un piso, que se llama, bueno, la ASBG, y esto puede ser, dependiendo de las zonas, en Viena quizás puede estar dependiendo de la zona, entre 300 euros y 600 en una zona más linda y demás. Habitación, perdón. Sí, Una habitación esto compartido. sí, correcto. En general, para acceder a ese tipo de cosas, la verdad es que se usa mucho, sí, para eso Facebook, para buscar pisos compartidos y demás. Y en general es contactarte, contar un poco, ir a conocer el piso y contar un poco las perspectivas, digamos, las características de uno. En algunas hasta piden un poquito carta de presentación o algo por el estilo, pero la verdad es que no tanto, no fue mi caso para nada. Y en general piden también si un recibo de sueldo o uno o dos recibos de sueldo y especifican si hay que pagar garantía o no, o cuánto hay que pagarle también a las inmobiliarias y demás. Y luego para departamentos ya no compartidos, también dependiendo de la zona, puede ser que se consigan entre 600 y bueno, el tope que quieras, dependiendo la cantidad de ambientes, las condiciones y demás. Y eso la verdad es que también hay bastante oferta y la ciudad de Viena construye con distintos fondos públicos privados, construye constantemente nuevas viviendas. Y bueno, y en general es eso. Son contratos, digamos, no los de piso compartido, pero los otros son contratos de hasta, sí, de a partir de un año. Claro. Y bueno, en general son unos 2 meses de garantía para entrar y bueno, y acreditar sí el ingreso, el sueldo y bueno, y no tanto más. Creo que en Excelente. otras ciudades es bastante más complicado. Sí, la verdad es que noto mucha diferencia con casi todas las ciudades europeas porque las capitales, ya sea en España o incluso acá en Dinamarca, la capital es muy difícil conseguir. Hasta ahora todo el mundo fue eso lo que remarcó. Es muy difícil conseguir y los precios son disparatados al punto de que el alquiler de un departamento, de un dormitorio, te puede costar lo mismo que un sueldo. Por ende, para uno es imposible, sí o sí tenés que ser dos. ¿Cuánto puede llegar a costar la comida, por ejemplo, para un mes? ¿Cuánto se puede gastar en un mes entre lo que es comida, el alojamiento y demás? Bueno, ya nos contaste un poquitito del tema del alojamiento. Más que nada como para saber si con esos 1.600 más o menos que hablábamos para un no calificado, se puede ahorrar algo. Eso es lo que por ahí más a la gente le interesa saber. Bien, bien. Empiezo con el transporte, que es algo que me encanta de la ciudad de Viena. Bueno, creo que no tanto como en ciudades, por ejemplo, en Ámsterdam y demás, pero sí hay mucho tema de bicisendas, hay un circuito para bicicletas muy, muy, muy bueno y es la opción preferida para mucha gente. Así que bueno, las ciudades tienen la mayoría de las ciudades bastante planita, así que se puede circular muy bien y conectar muy bien en bicicleta, así que eso tiene un costo muy, muy bajo. De hecho, para bicicleta el otro día me recomendaban un seguro mensual de 8 euros porque es cierro de bicicleta, así que seguro de la bicicleta cuesta algo así como 8 euros. Pero bueno, en transporte público lo que en general más se recomienda es sacar el pase anual,
que cuesta 1 euro por día, entonces se paga por adelantado y es 365 euros anuales, y es transporte ilimitado en toda la ciudad de Viena. Estoy encantada con eso. Te Excelente. da mucha libertad, puedes viajar en cualquier transporte público, ilimitadamente, y ya te lo resuelve completamente. Funciona muy bien ahí, el subte tiene bastante frecuencia, los buses y demás, así que bueno, eso de transporte público me parece un punto muy, muy bueno que yo disfruto mucho y he sufrido también en otras ciudades. Sí. ¿Y ese bono que nos contás sirve únicamente para Viena o también te sirve, por ejemplo, para los trenes para moverte dentro de Austria? Ese sirve solo para Viena. Hay descuentos para todo el resto de los trenes, que se llaman las Four Tails Card, que es como cuesta 60 euros y por un año reduce hasta el 50% de cualquier otro tren. Y hay algunos descuentos que hay que empezar hay que hurgar un poco y encontrar, pero sí, sé que por ejemplo en Alemania está este bono de tickets por 9 euros, no tenemos algo así. Sí tenemos el Clima Ticket, se llama, que une diferentes zonas para toda Austria, y eso sí, es transporte ilimitado en toda Austria, pero cuesta algo así como 1.200 euros, y yo creo que en general no rinde mucho. Claro, Sí, estos son más digamos, caros, sí. yo no tengo eso, no conozco a nadie que le rinda mucho, pero es a veces un beneficio que ofrecen las empresas para sus empleados. Así que sí, conviene mucho para ir a otras zonas en tren. La verdad es que acá todo lo planifican con anticipación, así que sacar el tren con un poco de anticipación siempre va a salir más barato. Esta zona es como muy, muy, muy planificadora, así que eso conviene. Y con respecto, por ejemplo, gastos de supermercado, serían unos 200 euros para... Por La verdad es que persona. 200 euros, sí, sí. Pero no es un costo muy caro y muy alto, y por lo que decís, bueno, teniendo en cuenta más o menos un salario mínimo, un alojamiento que se puede conseguir desde aproximadamente 600 euros, y lo que gastan en comida, que sería aproximadamente 400 euros, para dos, sino para uno 200, quiere decir que se puede ahorrar bastante bien, digamos, que se puede vivir cómodo con un salario mínimo. Sí, la verdad que sí, a eso quizás, no sé, hay que agregarnos el celular. La verdad es que se puede comprar estos chips en el supermercado, son 10 euros de celular, pero no más que eso. Bueno, en general dependiendo si uno comparte casa o no, pero bueno, internet puede llegar a ser 30 euros de internet de casa si uno lo tiene que pagar. El seguro de la casa, porque ahora estoy aprendiendo bastante de seguros. El seguro de la casa es 12 euros por mes, que siempre conviene, bueno, por contrato, de hecho, en general hay que contratar un seguro después de cerrar un alquiler. Sí, creo que eso serían más que nada los costos fijos. Excelente, Mary. Y recién hablando en lo del transporte, mencionaste algo súper interesante que es con las bicicletas, el robo de las bicicletas, que eso lo escuché en un montón de ciudades donde la bicicleta es el medio de transporte más usual, más común. ¿Cómo es el tema de la inseguridad? ¿Pasa únicamente con las bicicletas o hay un poquito de inseguridad o por ahí vos te sentís un poco insegura? ¿Cómo es eso? La verdad es que en términos generales me siento muy segura, pero sí tengo que contar una anécdota bastante poco afortunada, que justo la primera semana que nos mudamos, entramos en el departamento nuevo, todavía no teníamos el seguro, así que aprendí a las malas que es importante tener el seguro de la casa. Dependiendo de las zonas, yo vivo en particular muy cerca de la estación de tren, de la estación central de tren de Viena, y es una zona, digamos, que tiene mucho flujo de gente, así que lo que pasó, digamos, fue un incidente como si fueran las bauleras que están en el subsuelo, y bueno, abrieron y forcejearon la baulera, así que diría que de temas de inseguridad eso es lo más frecuente, y escuché varias personas que entran en la baulera y les sacan distintas cosas. A nosotros en particular nos sacaron bolsas de dormir y como cocinitas de camping,
y luego, bueno, lo denunciamos y pasó también a otros de nuestros vecinos. Al final digamos, era gente indigente y encontraron las cosas y demás, pero bueno, digamos, la policía funcionó muy bien en descifrar qué había pasado, y nosotros ahí aprendimos que teníamos que tener el seguro de la casa. Pero la verdad es que ese fue el único incidente y el único momento que me sentí más vulnerada. Eso fue lo único. La verdad es que fuera de eso me siento muy segura caminando en la calle de día, de noche, por cualquier lugar. La ciudad está iluminada. La verdad es que me siento segura. Fuera de ese mal incidente, sí. Eso es algo súper importante mencionar, porque creo que lo que más veo, mucha gente decide emigrar, si bien la situación económica a veces es complicada también. Creo que el punto más fuerte o el pilar el pilar principal por el cual muchas familias o muchas personas desean emigrar de Argentina o de Latinoamérica en general es una cuestión de inseguridad. Así que eso es súper importante, bueno, reflejarle que acá no pasan las cosas que por ahí pasan allá o que estamos acostumbrados a escuchar en las noticias. Sí, para mí eso es el mayor incremento de calidad de vida, la verdad. Total. Eso es verdad. Bueno, Mary, te quería preguntar, hace un ratito vos nos contaste que Austria, Viena también salió como una de las mejores ciudades también como para vivir en familia. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es el sistema de educación en Austria? Si es pública, privada, si son bilingües, más o menos cómo es un poquito la educación allá. Sí, bueno, algunas de estas cosas todavía las tengo que descubrir un poco, para ser honesta, pero sí lo que tiene Austria, lo que sé que también varias personas, digamos, gente de Alemania, gente incluso también de Suiza y digamos así germanoparlantes, eligen venir a Austria porque todo lo que son maternidades públicas y digamos, toda la educación es gratuita. Es pública y gratuita y tiene un muy buen nivel digamos, un muy buen nivel tanto en idiomas y tienen estas salidas como excursiones y demás. Así que de lo que más o menos fui escuchando es que justo la ecuación entre calidad y precio, que es las deducciones altas de los impuestos que... Claro. Como que realmente eso se reditúa y la gente le siente eso devuelto en servicios. Para también en lo que es estudios universitarios y demás, también son precios, la verdad, que nominales en lo que sea estudiar. Yo en particular, por ejemplo, tengo en vista algunos másters, pero tengo el objetivo de mejorar mi alemán para poder realmente acceder a eso, porque los que tienen estos precios tan diferenciales o digamos nominales, así, no sé, 200 universitarios y posgrado, diría 200 euros por semestre más o menos, o 300 euros por semestre, son en alemán. Así que bueno, con esa parte, pero sí, la verdad es que tiene, digamos, muy buena reputación la educación pública aquí. Excelente, Mary. Alrededor no he conocido todavía a nadie que haya ido a educación privada, por ejemplo. Ok, o sea que la educación pública en sí es buena y por lo general imagino yo que por ahí la educación privada debe estar más enfocada a aquellos niños de padres que están medio de paso por ahí. Sí, exacto. Bueno, a ver, te quiero hacer una pregunta algo que es bastante importante también para la gente que quiere emigrar, es la cuestión de la salud. Nosotros estamos acostumbrados en Argentina que obviamente tenés salud pública, pero después si querés hacerte algún estudio un poquito más importante o querés acudir a una clínica privada, un hospital privado y demás, tenés que tener tu mutual o un coseguro. ¿Cómo es en Austria? ¿Es pública, gratuita o tenés que tener un seguro médico obligatorio? ¿Cómo funciona la salud? Bueno, si puedo ahora también te hago un poquito de la comparación de los lugares que más o menos puede mirar el sistema de salud. Entonces, sí hay dentro de, digamos, yo trabajando en relación de dependencia, en mi sueldo mensualmente, bueno,
mi empleador se queda con una parte para salud y, bueno, jubilación y demás, y pensión, y, bueno, una parte, los impuestos va por otro lado. Entonces, yo, digamos, mi seguro de salud realmente es el que está asociado con el comercio con el que yo estoy trabajando, y fuera de esta deducción inicial no pago nada más, dependiendo de los estudios que quiera hacer. Entonces, por ejemplo, todo lo que sea un chequeo anual, todo lo que sea de salud preventivo, está completamente incluido en este, y se hace en este seguro con este seguro social. La verdad es que está muy organizado y funciona muy bien, hay buscadores, todo lo que sea la cartilla médica funciona muy bien. Funciona mucho, bueno, bien hasta dividido por distritos, entonces todo lo que sea por distrito, hay un hospital grande por distritos, funciona como en varios países que uno tiene su médico de cabecera, y lo que me parece que funciona muy bien, está muy organizado, es el tema de la cartilla y qué idiomas habla cada uno de los profesionales. Mira. Así que eso me parece que está muy piola, que sí es algo que no encontré tan organizado en Hungría para nada. Sí, tuve por ejemplo, algunos problemas traumatológicos en Hungría, y requerí más ayuda para pedir turnos que no los podía pedir online. Necesité que compañeras mías del trabajo me ayudaran a llamar y pedir los turnos en húngaro. Digamos, con el tema de acceso a la salud me costó bastante más encontrar el camino en Hungría, no hablando nada de húngaro, que ahora en Austria, y mi gran parte de mi experiencia en Hungría fue durante coronavirus, pero por ejemplo, llegar a un médico de cabecera en Hungría, tardé como 6 meses en realmente poder tener esa primera consulta, mientras me pasó que en Viena directamente la primera semana ya pude acceder a esa primera consulta del médico de cabecera. Así que la verdad es que encuentro que está muy organizado. Bueno, aprovecho de decir eso, que en Hungría también era el mismo sistema de seguros de salud público, pero bueno, en Hungría lo que me pasaba es que la dificultad de conseguir gente que hablara inglés en el sector público era un poco más difícil, o bastante más difícil, mientras que ahora en Austria la verdad es que estoy encontrando muchos profesionales en inglés y hasta algunos en español. Sí, súper fácil y bien. Y me ha pasado, hasta ahora no tuve ningún estudio que requiriera un copago extra, que sí a veces es el caso. Por ejemplo, no sé, si uno va al dentista y tiene una caries, curar, digamos, esa parte de la caries es totalmente, está incluida y sale gratis en el momento, pero si te querés hacer no sé, un blanqueo o una limpieza bucal profunda, eso es considerado estético y entonces eso lo pagas extra. Entonces, ese tipo de cosas. Pero sí, preguntando alrededor, tanto en Hungría y aquí en Austria, diría que de colegas y gente local, en general, solo se sienten más seguros o sienten un poco más la necesidad de pagar un seguro, una obra social extra, en casos específicos que quieren, no sé, algo muy específico de maternidad, si están pensando tener hijos, ese tipo de cosas. Pero también la verdad es que encontré un montón de gente, sobre todo en Viena, que no eligió ese servicio de todas maneras, pero sí me parece que digamos, en Hungría sí encontré que casi todas las mujeres que querían ser madres, casi siempre contrataban antes algo privado, mientras que acá en Austria no tanto. Eso es más o menos como lo va. Y después, bueno, mi breve experiencia en España es que sí, en general la mayoría de la gente prefiere sacar un seguro privado. Claro, sí. O sea que, bárbaro, básicamente si estás empleado en Austria, de la misma nómina, del mismo recibo de sueldo, te van descontando ya para la salud, y con eso estás pagando un seguro médico, no tenés que recurrir a pagarlo vos por tu propia cuenta. ¿Tenés idea qué pasa cuando sos autónomo? Sí, también, digamos, hay un esquema semejante bueno, no sé, en Buenos Aires también en algún momento como, bueno, autónomo, como tenés un tributo y demás, y te podés afiliar a las mismas obras, a la misma seguridad social, y pagás digamos, un porcentaje que no es tanto como si
no estuvieras, digamos, como una persona que está de paso, que no Claro, está inscripta, digamos. claro, claro. Pero sí, ahí es sencillo afiliarse. Austria es considerado un país de primer mundo, es muchísima la gente que quiere emigrar a Austria y es un país en el que evidentemente se vive muy bien, la salud está muy bien, la educación está muy bien y además se puede ahorrar, lo cual le suma un plus muy bueno, muy grande, la verdad. ¿Qué nos podés decir como primeras impresiones también, después de haber viajado y tenido la oportunidad de vivir en distintos países con culturas totalmente distintas? ¿Qué es lo que más te gusta de Austria y lo que por ahí no te gusta tanto y te gustó más en otros países? Ujú. Bueno, ahí ya creo que voy a ser completamente subjetiva, pero Sí, la verdad es que, por ejemplo, en Budapest yo llegué, quizás justo porque llegué un poquitito antes de la pandemia o no sé muy bien, se alinearon los planetas, la verdad es que yo llegué a hacerme grupos de amigos y realmente llegué a conocer gente que hizo mi experiencia en Hungría muy, muy, muy buena. Y me está costando un poquito más la parte social en Austria, tengo en Viena, tengo la impresión de que es también porque la ciudad es como muy dispersa y hay gente diseminada en todos lados. En otras ciudades siento que en general los extranjeros o los inmigrantes, o digamos, la gente está concentrada, vive concentrada como en un distrito, dos o tres, muy, muy juntos, entonces el tiempo también rinde mucho. Acá se usa toda la ciudad para eventos o para comer o para salidas o para vivir, se usa realmente toda la ciudad ofrece buenas oportunidades, entonces eso te hace también que encontrarte con personas y fomentar relaciones sociales a mí me está costando más que por ejemplo en Budapest, que sí me pasaba que con un tram en 15 minutos llegaba a casi todos mis afectos. Así que bueno, eso me está costando un poquito. Fuera de eso, la verdad es que, no sé, ahora estamos en verano y hace calor y el aprovechamiento del Danubio es increíble. Y, digamos, la infraestructura que hay para aprovechar la ciudad y para aprovechar los recursos humanos que hay, los recursos naturales que hay, es súper buena. Hay muchos parques y fácilmente encontrás un parque que es como un bosque y te perdiste, estás en el medio de la ciudad. No sé, hay viñedos dentro de la geografía de la ciudad. Se usa, bueno, el Danubio, realmente te puedes meter en el Danubio y aprovecharlo porque hicieron un tratamiento de las aguas muy bueno, que bueno, siendo también en el Danubio en Budapest no se puede meter realmente a vivir, aprovechar a refrescarse con el agua. Así que, digamos, me parece como muy inteligente cómo fueron haciendo desde un lado de planificación urbana la ciudad de Viena, eso me parece muy interesante. Me pasa también que a veces es demasiado perfecta. Entonces, claro. no sé, amigos que vinieron a visitar decían, no hay papeles en la calle. Y si encontraban un papel en la calle decían, este lo dejaron a propósito para que no pensemos que es todo tan perfecto, como que todo es planificado. Pero la verdad es que sí, una de las realmente de mis primeras impresiones es todos los problemas tienen una solución anticipada. Si necesitas para poner en un parking monedas, vas a tener antes al lado el cajero automático para sacar la plata y la máquina que te convierte los billetes en monedas al lado para que puedas usar la máquina. Excelente, O sea, está todo muy planificado y a veces te excelente. pone nervioso y uno está tan acostumbrado a decir, no, pero yo venía acá para quejarme. No te puedes quejar porque está todo pensado, planificado y todos tus problemas, o muchos de tus problemas, te los anticipan. Así que eso me sorprende, me parece medio de, no sé, de una estratosfera rara. No me Excelente. acostumbro, pero está bueno. Sí, me encanta, me encanta. Es que sí, la verdad es que Austria es considerado un país de primer mundo y está bueno que nos cuentes estas cosas porque a veces uno sabe que es un país de primer mundo porque todo funciona eh, como debería ser en realidad todos los países. Uno paga impuestos y todo debería funcionar en todos lados porque para eso pagamos los impuestos. Pero uno a veces no llega a tener noción de qué significa que todo funcione. Y es esto justamente. Es esto que vos nos estás contando. Así que es excelente.
porque está bien, vos estás pagando muchos impuestos y te descuentan un montón, pero los ves reflejados en cada una de las cosas que tiene la ciudad y cómo todo funciona. Y eso es excelente, la verdad. Sí, 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 la verdad. No es que sea mi caso todavía, no soy tan fanática, pero sí escuché exactamente austríacos diciendo no tengo problema en pagar impuestos porque lo veo reflejado. Yo todavía me cuesta un poco, algunas mentalidades muy locales a mí todavía me cuestan, pero sí, la verdad es que sentís que es justo y que está bien, sí, tal cual como decís. Tal cual, excelente. Bueno, Mary, como para cerrar la última pregunta, a todas aquellas personas que están pensando en Austria como destino final, destino para emigrar, ya sea solos o como familias, ¿qué les recomendarías que tengan en cuenta a la hora de emigrar o de llegar a Austria? ¿Cuáles son las cositas que decís, ok, tienen que pensar en esto? ¿Qué les podés recomendar? Bueno, primero, como en general para estos países germánicos, estudiar alemán lo poquito, mucho que puedan empezar a estudiar alemán antes de venir, la verdad es que ayuda mucho y hasta desde cortesía abre esas primeras puertas. Luego, dependiendo de las profesiones, hay, como en varios otros países, también está esta lista de profesiones que aquí escasean. Entonces, hay facilidades para visados, hay facilidades digamos, para acceder y también hay, hay varios cursos que se dan desde el Estado que facilitan mucho la inserción casi inmediata. Así que, digamos, eso sería mucho de pensar para qué camino uno más o menos quiere ir yendo y bueno, también pensarlo mucho a la luz de la flexibilidad, si es una experiencia que uno quiere tener. Y bueno, no sé, animarse un poco. Sí, yo tengo ciudadanía europea, pero mi pareja no. Entonces, todo lo que sea, cuáles son esas cosas que por ahí te suman un poco más de puntos a la hora de conseguir la visa, más idiomas, más títulos y demás, eso suma mucho. Y bueno, la experiencia que uno pueda tener, la experiencia laboral que uno pueda tener antes de salir de Argentina también siempre va a sumar. Y bueno, saber que no es que sí se empieza desde cero en algún punto, pero no es tan así. Así que eso también es algo que a mí me había costado aprender, de empezar de cero. Se empieza de cero, pero uno ya tiene un bagaje quizás que es importante confiar en eso. Creo eso. Gracias, Mary. Muchísimas gracias por toda la información. Por supuesto que voy a poner al pie del video tu canal de Instagram, tu cuenta de Instagram, porque tiene información muy valiosa y que los va a ayudar muchísimo. E incluso el ejemplo tuyo de estar aprendiendo alemán y tratar de integrarte y demás, eso es algo muy ejemplar justamente y algo muy valioso de demostrar bueno, que la gente tiene que saber que si va a emigrar a un lugar donde el inglés no es el idioma oficial, bueno, métanle con el idioma y toda la información que vos ofreces en tu cuenta está muy buena. Así que nada, les voy a dejar obviamente tu Instagram para que te contacten si tienen alguna duda. Y de nuevo, millones de gracias por toda la información porque es súper valiosa. Hay muy poca información de Austria. Sí se sabe y se imagina y se sueña a Austria como un país de primer mundo, como un país ideal para emigrar, un país con tranquilidad, con seguridad, con mucho verde, pero no se conoce mucho tampoco sobre cómo es la vida ahí, así que muchas gracias por todos los datos que nos diste, súper valiosos. Bueno, no, de nada. Me gustó mucho conversar con vos, así que gracias por todo. Gracias.